Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo el Sueco. Hoy repetimos un invitado. Estuvimos hablando hace unos días sobre el voto rogado. Hoy tenemos de nuevo a Chema Guijarro. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy bien. Chema Guijarro es secretario general de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Sociología del Consumo y Búsqueda de Mercados por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido asesor del Departamento de Investigación de Mercados de Telefónica. ¿Es así, no? Eso es correcto. Y eres diputado por la circunscripción de Valencia a las elecciones generales españolas desde el 2015. Bueno, en realidad no, soy diputado por la provincia de Alicante. Ah, No de es Comunidad Alicante. Valenciana, pero Ujú. es provincia de Alicante. En Alicante, vale, pues corregido está. Y bien, dentro de poco ya empiezan, ya, bueno, la campaña está encima. Tenemos las elecciones el 28 de abril y varios españoles que estamos fuera de España, pues queremos saber cosas, planes bueno, de las próximas elecciones, las propuestas que se preparan. Hemos leído bastante cosa, sobre todo últimamente, que no sé en qué afectará sobre la escisión de Íñigo Errejón en el partido de Unidos Podemos. No sé en qué afectará esta escisión o esta separación. Bueno, vamos a ver, como sabes, tenemos dos campañas ¿no? que se nos montan unas encima de otras, ¿no? En ciernes. Teníamos ya convocadas las del 26 de mayo, municipales autonómicas europeas, ¿no? Y no por el adelanto electoral de las generales al 28 de abril, ¿no? Pues se nos van amontonando, ¿no? Respecto a la pregunta concreta que tú me planteas, Dani, hombre, yo confío en que, puesto que las generales, esas primeras que afrontamos, ¿no? Que son las que van a marcar un poco la pauta general en el país y en las elecciones posteriores, bueno, pues confío en que en la medida en que no hemos tenido los problemas que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, bueno, pues seamos capaces de poner por encima de todo el proyecto que tenemos para España, ¿no? Más Ujú. allá de las disputas que hayamos podido tener en un lugar tan significado, ¿no? Ciertamente como Madrid y con un personaje tan importante, ¿no? Para la historia de nuestro partido como es Íñigo Errejón, ¿no? Ujú. Entonces, dicho esto, a lo que quiero decir, ¿no? Es que no queriendo esquivar el hecho de que es un, bueno, pues de que sí generó un importante debate, ¿no? Y turbulencia en el propio partido, pues confío en que en la medida en que quede encapsulado ¿no? Políticamente en Madrid, pues seamos capaces así de obviarlo de alguna forma y de centrarnos en lo importante que es lo que va a ocurrir el 28 de abril en España, ¿no? Ujú. Si me permites, aquí en Suecia estamos ya acostumbrados a que haya diferentes grupos de partidos que trabajen conjuntamente. Tenemos el grupo de la derecha, que se llama la Alianza, que son 4 partidos políticos que normalmente siempre van juntos. Y luego tenemos al lado de la izquierda que tenemos 3 partidos políticos. Es decir, que en total tenemos 7, más un octavo que es la extrema derecha. Tema de pactos y todo esto, al menos para un sueco o un español que está Claro. viviendo en Suecia y que tiene posibilidad para votar, estamos acostumbrados ya a que pueda haber escisiones y que pueda haber separaciones, pero eso no significa que en un futuro, ante realidades, ante situaciones puntuales, los partidos se junten para tirar adelante proyectos en común. Claro, si es que además es lo que hemos visto en la última legislatura, ¿no? En contraste con la historia, ¿no? Reciente de la democracia española. Es decir, Ujú. como sabes, ¿no? Pues hasta hace muy poco ha imperado un bipartidismo donde, bueno, pues por el juego de mayorías absolutas, ¿no? O mayorías relativas, pero fáciles ¿no? De alcanzar, ¿no? Pues no estábamos acostumbrados en España a los pactos de gobierno, ¿no? Digamos que el partido de turno que Sí. alcanzaba el gobierno gobernaba, digamos, y hacía de su capa un sayo, ¿no? Y bueno, Ujú. pues esto ha cambiado y de alguna forma pues también nos hemos normalizado con el resto de países europeos, donde efectivamente pues esa paleta de partidos, ¿no? De oferta de partidos en unas elecciones generales suele ser más amplia, ¿no? Que el bipartidismo que hemos estado, como te digo, viviendo hasta hace poco en España. Yo también creo que eso es bueno desde el punto de vista de la salud democrática de un país. Creo que ofrece también efectivamente más opciones y de alguna forma pues puede animar ¿no? un debate político que creo que siempre es sano en cualquier sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues creo que nos tendremos que ir acostumbrando en España porque me parece que el bipartidismo se fue para no volver, ¿no? Y Ujú. confío en que así sea. Totalmente de acuerdo contigo y hablando con españoles que viven aquí en Suecia, vemos que esto es, como tú dices, muy positivo para el diálogo y para llegar a consensos amplios.
de diferentes Claro, realidades. Muy bien. claro. El problema es que todavía en España falta mucho esa cultura del diálogo, ¿no? Y es verdad que lo que hemos visto en esta legislatura, ¿no? El propio fracaso de la legislatura, ¿no? En la medida que se ha tenido que convocar elecciones anticipadas, ¿no? Ante la imposibilidad de sacar los presupuestos generales, Ujú. como sabes. Sí. Bueno, pues también, ¿no? Hacen ver que tenemos un problema serio en España, bueno, para alcanzar ese tipo de acuerdos, ¿no? Nosotros, como sabes, hemos intentado articular a través de ese acuerdo inicial con el gobierno, digamos, esa mayoría que dio lugar al éxito de la moción de censura, ¿no? Y bueno, pues, en fin, por desgracia, ¿no? Creo que la miopía de unos y otros, ¿no? Ante la cuestión catalana, pues nos ha hecho colocarnos en este punto, ¿verdad? Ujú. Dos de los motivos por los cuales muchos españoles han abandonado el país han sido la precariedad laboral y la poca inversión en I+D, donde muchos investigadores, que personalmente conozco, han tenido que continuar con todos sus trabajos fuera de España. ¿Qué propuestas tiene Podemos al respecto? Bueno, como sabes, nosotros hemos trabajado siempre, digamos, esa parte de una manera fundamental, puesto que tenemos un gran número de círculos en el exterior y de alguna forma, bueno, pues nuestra militancia de base también tiene un peso relativo de españoles en el exterior muy importante, ¿no? Y de hecho, eso es lo que explica, bueno, pues que a nivel programático y tal hayamos desarrollado tanto, ¿no? En fin, yo ahí te diría, Dani, que el planteamiento es un planteamiento general, por un lado, ¿no? Y luego vamos, si quieres, a las especificidades que tienen que ver con ciencia, ¿no? Y con el retorno de talento humano al país, ¿no? A ver, cuando te hablo de planteamiento general, creo que, claro, lo que tenemos que entender también es que España tiene ante sí un reto mayúsculo para los próximos 5 o 10 años que tiene que ver pues con ese cambio de modelo productivo, ¿no? Hacia una economía más verde, circular, etcétera, ¿no? Con un planteamiento, digamos, de los recursos energéticos radicalmente diferente al que se está haciendo ahora, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el desafío más importante que tiene, yo diría que el mundo, ¿no? Pero nuestro país en particular, y en ese sentido, digamos, nuestra gran apuesta programática tiene que ver con delinear, ¿no? Pues ese cambio de modelo productivo y esas fases que creemos que tiene que atravesar la economía española para garantizar que efectivamente nos colocamos, ¿no? Como una de las economías más potentes en la Europa del siglo XXI, ¿no? Cosa que ahora mismo no ocurre, ¿no? Ahora mismo vivimos en un país donde, como sabes, ¿no? Pues los sustentos económicos tienen que ver con la construcción y con el turismo, ¿no? Sectores que por desgracia no ofrecen demasiado al talento humano, ¿no? Y que además nos obligan pues a vivir en una economía poco diversificada, etcétera, ¿no? Entonces, digo esto porque el planteamiento es fundamental, o sea, no se trata de llamar o convocar a becas de investigación porque sí, sino se trata de tener esa visión de país, ¿no? Ese programa país de 5 a 10 años, donde, bueno, planteas exactamente en qué sectores, digamos, fundamentales te quieres centrar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de las ciencias biológicas, ¿no? De lo que tiene que ver con tecnologías de la información, etcétera, como grandes clústeres a partir de los cuales bueno, pues empezar a rediseñar el mapa económico en España, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo, pues eso, con diversificar la matriz productiva, ¿no? Empezar a generar otras productividades en otros sectores donde España, por desgracia, no ha repuntado, y eso sobre todo obliga a Dani, y eso también es un planteamiento de fondo, a que haya un compromiso por parte del Estado en este plan. O sea, el gran motor económico de este plan de transición o es el Estado o no hay plan, ¿no? Y en ese sentido eso quiere decir que el Estado tiene que comprometer pues de todo, ¿no? Desde empleo público en universidades y en investigación, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de becas, estamos hablando de salarios a estudiantes, ¿no? De bajos recursos, estamos hablando, digamos, sobre todo de fomentar la base, ¿no? Formativa del país, ¿no? E ir, digamos, de alguna forma trabajando sobre la pirámide, ¿no? Digamos que yo, si quieres ahora, si me quieres plantear alguna pregunta concreta y demás, pues te la trato de aclarar. Me refiero sobre alguna medida específica en torno a cuestiones, ¿no? De retorno de talento, como te decía, o de becas de formación y de... Sí, sobre todo, Dime. sí, de retorno de talento. Claro, ahí nosotros sobre todo, como te digo, lo que estamos apostando es por la promoción del CSIC, o sea, crear una especie de nuevo gran CSIC que realmente de alguna forma se convierta en uno de los entes rectores, ¿no? de esa transformación productiva, energética, tecnológica en la que el país ¿no? se tiene que embarcar. Y eso quiere decir, bueno, pues no solo retornar
todo el talento científico, específicamente, ¿no? que tenemos en gran medida disperso por Europa y Norteamérica, sino sobre todo empezar a invertir desde el Estado, digamos, en sectores a los que además la izquierda, por ejemplo, quizá no ha estado lo suficientemente abierta históricamente en nuestro país, ¿no? Y hay que hablar ahí, pues eso, ¿no? De plantear realmente industrias nacionales, ¿no? Estratégicas que nos permiten garantizar, sobre todo, unos niveles de empleo, de seguridad social dignos que permitan atraer ese talento. Porque en el fondo no se trata, creemos nosotros, de una partida específica de los presupuestos generales del Estado dedicada a atraer talento, ¿no? Con eso no basta, eso no es suficiente, por muy grande que fuera esa partida, sino que tiene que ver con, como te digo, con todo ese planteamiento de una nueva política científica en el país y con todo un nuevo planteamiento sobre el papel del Estado como rector del rumbo económico que toma el país, ¿no? Yo creo que ese es el gran pilar y la gran apuesta. Mientras no tengamos, digamos, esa decisión del Estado para dar ese impulso, ¿no? Y ese salto histórico que necesita nuestro país, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues en esas líneas básicas estamos trabajando. El programa todavía no está publicado, no está definido. Tenemos precisamente a varios equipos económicos, digamos, trabajando distintas ramas para hacer un planteamiento general, ¿no? Y un planteamiento, digamos, específico en torno a lo que te estoy contando. Pero bueno, básicamente esto sería en lo que estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. He leído recientemente que habéis tirado adelante un plan que se llama Plan Horizonte Verde. Ajá, claro. Parece un plan muy interesante. He estado leyendo un poco sobre él y bueno, mi pregunta es, ¿tiene que ver con el movimiento que ha iniciado mi compatriota sueca de 15 años, Greta Thunberg? Que, bueno, no sé si la conoces. Sí, claro. Es una chica de 15 años sí, que, sí. bueno, que está revolucionando el mundo. Por supuesto, sí, sí. Claro que la conocemos, ¿no? Aquí también se ha hecho famoso en todo el mundo, ¿no? Bien, yo ahí te diría, Dani, que nosotros llevamos levantando la bandera ecologista desde nuestro nacimiento. Fíjate que lo primero que te he dicho, ¿no? Cuando me has hablado de medidas es precisamente de ese gran reto, de esa gran transformación ecológica en la que se tiene que embarcar el país, ¿no? Y que tiene que ver con empezar a difundir esos valores ecofeministas que nosotros defendemos, ¿no? La idea de que esa transformación productiva, aparte de las transformaciones institucionales que tienen que venir acompañadas, es precisamente el horizonte en el que se tiene que colocar este país para no volver a dar un traspié en la historia, como ya nos ha pasado otras veces, ¿no? Uh-huh. Sí, y ya, bueno, terminando en la entrevista, yo sé que estáis todos bastante liados en Unidos Podemos y sobre todo que ahora está a punto de empezar lo que sería la campaña, el corazón de la campaña. Vemos con preocupación cómo la extrema derecha está creciendo en España. Lo que nos preguntamos es, ¿cuáles serían las medidas para corregir estos discursos racistas, xenófobos y homófobos que están encontrando cobijo en alguno que otro partido en España? Bueno, desde luego es preocupante, ¿no? Siempre habíamos dicho que, digamos, que la ultraderecha en España, después de 40 años de franquismo, bueno, pues parecía que estábamos curados de esa enfermedad y, bueno, por desgracia no es así, ¿no? España no deja de estar inserto en un contexto internacional y europeo muy concreto, ¿no? Y efectivamente pues hay olas, digamos, geopolíticas que evidentemente atraviesan los Pirineos, ¿no? Claro, dicho esto, yo diría que no es tan preocupante el hecho de que haya aparecido un partido, ¿no? como Vox, con ese discurso abiertamente ultraderechista, etcétera, sino sobre todo la influencia el daño que ha tenido la reconfiguración del campo de la derecha en España, en el sentido de que esta irrupción de la que hablamos, la partido de este señor, de Abascal, pues lo que ha hecho es, de alguna forma, homogenizar el discurso de la derecha todavía más a la derecha de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, pues el discurso que tienen, ¿no? sobre Cataluña, ¿no? Este de aplicar un 155 perpetuo, en fin, las ideas que tiene sobre los migrantes, sobre las mujeres, ¿no? Sobre la mitad de la población, son sencillamente increíbles, ¿no? Increíbles que hayan aparecido, ¿no? Pero bueno, también pensamos que, como digo, ¿no? Responde creo que al impulso de una sociedad que ha dado pasos importantes ¿no? en los últimos años en un sentido contrario, y bueno, pues vemos a esas fuerzas de la reacción que de alguna forma se rearman, ¿no?
y se preparan para no querer dar pasos de avance en la historia de nuestro país, ¿no? Frente a eso, pues estaremos los que sí queremos dar esos pasos hacia adelante y nada, y tendremos que trabajar para que al fin la democracia se imponga, ¿no? Y no las cavernas, ¿verdad? Sí, totalmente. Supongo que, bueno, aún falta bastante para el día de las elecciones y, bueno, aún no se sabe exactamente lo que puede pasar, pero la cosa va a estar bastante reñida y van a haber bastantes negociaciones. Seguramente el PSOE no podrá gobernar, tendrá que contar con vosotros. Le daréis, bueno, claro, es muy justo, es muy hacer predicciones de este tipo es bastante arriesgado, pero ¿veis una unión como habéis tenido en estos últimos meses con el PSOE? Bueno, mira, Dani, nosotros yo creo que precisamente en estos últimos meses, como tú comentas, pues hemos demostrado nuestra voluntad de alcanzar acuerdos cuando los mismos, bueno, pues son ambiciosos y buenos para nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, en fin, que quedará, ¿no? Para los anales, ¿no? Un acuerdo presupuestario que, por desgracia, no ha podido implementarse en su mayoría, pero en lo que se ha podido implementar, ¿no? Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, ¿no? La subida de las pensiones del año pasado, en fin, la reducción del IVA en algunos productos, determinadas medidas fiscales importantes, ¿no? Como, ¿no? Que sí se están implementando, ¿no? La nueva tasa Tobin que se va a poner, etcétera. Eso ha sido fruto precisamente del acuerdo al que nosotros llegamos con el gobierno. Y bueno, pues creo que ha sido dentro de lo que cabe, ¿no? Y yo, sinceramente, si me preguntaras, yo te diría que sí me frustra el resultado de esta legislatura, porque creo que se podía haber hecho muchísimo más. Pero bueno, hemos dado esos pasos importantes precisamente por la capacidad que hemos tenido, creo yo, de combinar la capacidad de llegar a acuerdos por un lado y la capacidad de mantener tus objetivos por otro. Porque claro, llegar a acuerdos, ¿no? Por donde discurre el otro actor que tienes delante no tiene ningún mérito. Precisamente lo que tiene mérito es atraer ese carril, ¿no? O el resultado de ese acuerdo al lado más social, más igualitario, etcétera, que hemos logrado con ese acuerdo, ¿no? También te digo, como sabes, ¿no? Pues la posibilidad de acuerdo con los nacionalistas, ¿no? Está en un brete por la cuestión catalana y demás. Nosotros siempre hemos sido en ese sentido favorables, ¿no? A la necesidad de resolver, para empezar, de resolver la cuestión catalana de una forma democrática, ¿no? No vale solo con apelar al diálogo, ¿no? Hay que apelar al diálogo y dialogar está bien, pero hay que dialogar con un objetivo que es, en fin, plantear los términos para una resolución democrática del conflicto, ¿no? Y si eso tiene que ver con un referéndum donde, ¿no? Se impongan una serie de condiciones y se negocien una serie de condiciones, ¿no? Para llevar a cabo ese referéndum, pues nosotros pensamos que eso finalmente es la única solución real para lograr un objetivo y un equilibrio territorial, y eso nos permite de alguna forma, bueno, pues tener no solo la posibilidad de pactar con el PSOE, ¿no? Sino pactar con otro abanico de partidos nacionalistas que son importantes o muy importantes ahora mismo, yo diría que claves para la gobernabilidad de España, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en que tenemos esa capacidad de interlocución, creo que hemos demostrado también esa utilidad, ¿no? En trabajar sobre la base de programa y de resultados, ¿no? Y bueno, y te diría que de cara al futuro será exactamente el mismo planteamiento, Dani. Yo creo que en ese sentido Unidas Podemos es muy previsible, ¿no? Si hay planteamientos y posibilidades de llegar a acuerdos por la izquierda, ¿no? Y que de alguna forma repercutan en la mejora de la calidad de vida de las mayorías sociales en España, ¿no? Y de la gente que durante los últimos 10 años pues lo ha pasado tan mal, ¿no? Y se ha visto tan castigada, ¿no? Por una serie de esta élite política que hay en España. Bueno, pues llegaremos a esos acuerdos. Si no, pues desde luego lo que no vamos a hacer en ningún caso, ¿no? Es blanquear acuerdos con partidos de la derecha, sobre todo, como te digo, ¿no? Cuando tenemos ahora mismo 3 derechas echadas al monte, ¿no? A ver quién dice la barbaridad más grande, ¿no? Que desde el PSOE se esté planteando la posibilidad de pactar, ¿no? Por ahí es que, en fin, me parece algo loco, ¿no? Sobre el tema de Cataluña, decir que, por ejemplo, yo estuve entrevistando a un parlamentario del Partido Verde y un par de parlamentarios del Partido Socialdemócrata, que es el partido que está al gobierno actualmente, y hablaban de que hay que hablarlo, hay que negociarlo,
y que no se debería perder el miedo de pedir un referéndum porque, bueno, que tampoco es tanta locura. Yo les pregunté además si el pueblo Sami, el pueblo los lapones, si pidieran la Sí, independencia. Pomi, sí, claro que sí, los del norte, Sí, les claro. pregunté eso porque hubo gente que pregúntales. Yo les pregunté, si el pueblo Sami quisiera la independencia y quisiera celebrar un referéndum, ¿el gobierno sueco aceptaría? Y dijeron, por supuesto que aceptaría. Pero claro, también es diferente, es otra cultura. Aquí estamos acostumbrados a hablar, a negociar, a llegar a acuerdos. En cambio, como tú has dicho, en España durante muchos años, incluso después de la dictadura, ha habido pues partidos que han conseguido mayorías y han hecho y deshecho como han querido. Y claro, cuando nos encontramos en España, cuando se encuentra en España en situaciones que hay que negociar, que hay que hablar, la cosa está un poquito complicada. Claro, claro. Hombre, también es verdad, Dani, que la cuestión nacional siempre ha sido una cuestión muy complicada para todos los países, ¿no? Eso es casi como mentar la dicha, digamos, y poner casi en cuestión, digamos, la integridad de los Estados-nación, ¿no? Pero claro, al final, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos del modelo canadiense, ¿no? Como un modelo de resolución de conflictos de esta naturaleza, ¿no? En el sentido de que en realidad en España hay que asumir que ya desde hace muchos años hay una cosoberanía, ¿no? Hay soberanías compartidas, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con la integridad del pueblo español, ¿no? Y de la soberanía de la nación, etcétera, pero que también tiene que ver con realidades autonómicas, ¿no? Y nacionales en otros sentidos que ya están reconocidos por la propia Constitución. Por lo tanto, la Constitución española ya reconoce que hay una cosa que no hay un sujeto político que se llama Cataluña, ¿no? Porque le dota de un parlamento, porque le dota de un estatut, porque lo dota de unas instituciones. Entonces, si no somos capaces de entender que tiene que haber esa negociación y ese ejercicio, ¿no? Para llegar a acuerdos que finalmente, ¿no? Y llegados a momentos, digamos, de dilemas como el que se plantea ahora mismo, solo puedan resolverse de una manera democrática y en las urnas, pues es efectivamente la única salida, ¿no? Y la historia lo que nos ha dicho Dani es que o se resuelven por esa vía pacífica de las urnas o nos vamos a los baños de sangre. Y como eso es lo último que quiero para mi país, ¿no? Pues no quiero ni pensar en que sigamos yendo por esa vía, porque sencillamente es una vía catastrófica, ¿no? Sí, no, sin salida, es una vía que no tiene. La única salida, como has dicho, es muy mala. Claro, es terrible, ¿no? Y al final, pues eso, por eso hablamos un poco del modelo canadiense, porque al fin y al cabo los canadienses tuvieron, yo creo que la habilidad, ¿no? En su famosa ley de claridad del 98, bueno, pues de establecer un camino, ¿no? Legal y legítimo para ejercer eso que, ¿no? Se llama el derecho a decidir, que no es lo mismo que el derecho de autodeterminación, ¿no? Que en el derecho internacional, ¿no? Según Naciones Unidas, está reservado a las digamos, países que han sido colonizados, ¿no? A una realidad histórica que desde luego no se corresponde con Cataluña. Sí. Pero nosotros entendemos que Cataluña sí tiene el derecho a decidir. No es tanto por una cuestión tan histórica como el concepto de derecho a la autodeterminación establece en Naciones Unidas, sino por un propio principio democrático. El propio principio democrático te obliga a que ante esta tesitura tengas que sacar las urnas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Chema, por estar aquí de nuevo. Te lo agradezco yo y te lo agradecemos los cientos de españoles o miles de españoles que estamos fuera de España y que queremos estar informados de lo que pasa directamente de la voz de nuestros políticos. Vale. Perfecto, muy bien. Pues nada, un gusto conocerte, Dani, y mucha suerte allá en el norte. Muchísimas gracias. Y que te vaya bonito, Dios vaya bonito. Igualmente, que vaya muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao.